Esta es la sesión de Guardianes de Emergencias Psicológicas. El objetivo es que durante una hora platiquemos sobre qué es ser guardián de emergencias. Casi siempre son profesionales y no profesionales de la salud que pueden aprender a motivar a alguien a recibir ayuda, pero sobre todo a detectar los casos y a tener algunos recursos para canalizarlos. Entonces, primero vamos a dar un poco de información sobre el suicidio. Como ustedes saben, es La siguiente, por favor. Una situación en México y en el mundo que va a la alza, especialmente en la gente joven. Los jóvenes entre 15 y 24 años se enfrentan a muchos retos. Es una época que por muchos es recordada como la mejor época de su vida, pero también los datos epidemiológicos dicen que es una época donde ocurre el primer debut de un trastorno mental. Entonces, un grupo de estudiantes que tienen un componente hereditario más una situación de crianza y un contexto adverso van a empezar a presentar algún trastorno mental. Los más frecuentes en México son el consumo de sustancias, la depresión, y la depresión es el trastorno mental que está mayormente asociado con las conductas suicidas. Para nosotros es muy importante que ustedes tengan información sobre cómo detectar señales tempranas y conocer lo que hacemos en el programa CREAS, que se llama así, las siglas son Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio. Nosotros, por un lado, entrenamos a estudiantes como ustedes, a personal universitario que está en contacto con los otros estudiantes, porque se sabe que un joven difícilmente va a ir a pedirle ayuda a un adulto. Está en una etapa en donde está reforzando su independencia, su autonomía, está construyendo o terminando de construir su personalidad, y es más fácil que se acerque a otro joven, y por eso entrenamos a los no profesionales de la salud mental. También tenemos voluntarios que son egresados de la carrera de psicología que dan atención a otros estudiantes, y esos voluntarios reciben supervisión, y también hacemos un estudio al menos al año donde estamos viendo qué variables están más asociadas al suicidio. Tenemos una página de Facebook que les invitamos a que lo conozcan, @iztacalacreas, en donde pueden estar al tanto de información relacionada con el suicidio. Tenemos en el CREAS más de 10 psicólogos que fueron entrenados, que reciben supervisión, y también un grupo de profesores que nos apoyan, así como el área de psiquiatría de esta facultad, para la canalización de algunos casos. Por si alguien de ustedes está interesado en ser parte del equipo de voluntarios, por favor acérquense a través de la página de Facebook. Entonces, bueno, como ustedes saben y como comentábamos, el suicidio, además de ser un problema muy preocupante, lo que nos dicen las cifras es que, a diferencia de las enfermedades crónicas en donde la morbilidad y la mortalidad ha ido bajando gracias a los avances de la medicina, desde tiempos antiguos el suicidio es más frecuente en la juventud. ¿Por qué pasa esto? Porque están en una edad donde hay un primer debut, porque se están tomando muchas decisiones, porque entrar a la universidad al menos es un evento vivido por algunos como altamente estresante, cambiarse de domicilio, muchas de las veces dejar a tu pareja, dejar a tus amigos, consolidar una vocación, tener algún conflicto grave con un profesor, tener una ruta diferente en donde tardas más de 2 horas en llegar a tu clase. A veces, desafortunadamente, hay un no muy buen trato por parte de los docentes. Eso pone en particular riesgo a los estudiantes. Ahora, los estudiantes de la FES Iztacal, además, son estudiantes que están en carreras de salud. Eso hace que estén en contacto muy frecuente con personas que tienen enfermedades graves o crónicas. Se enfrentan a estar cerca de un sistema de salud donde no hay recursos, donde hay poco equipo, enfermedades catastróficas que pueden impactar en el optimismo y empezar a dar desesperanza a los estudiantes. Y también es cierto que ser estudiante universitario, al menos en la FES, si tú estudias optometría o si estudias odontología, probablemente querías estudiar medicina y la universidad del país no te puede ofrecer esa carrera, entonces un buen número de estudiantes que están en la FES no están en la carrera de primera opción. Finalmente, hay un grupo de estudiantes que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual que se enfrentan a muchos más retos porque la sociedad mexicana no es tan abierta como se cree, y hay muchas cuestiones alrededor de la discriminación y los prejuicios sobre la sexualidad. Entonces, todos estos factores que tienen que ver con factores
tanto sociales como algunos individuales, se conjuntan y ponen en riesgo a los estudiantes, y un evento que puede no ser tan grave como exponer un día en público, tener un examen muy difícil, puede ser una situación desencadenante para que empiece a presentar un alumno los primeros síntomas de depresión o de ideación suicida. El suicidio ha sido estudiado por mucho tiempo, desde el siglo XIX hacia los finales, en donde se han intentado explicar si se debe a la sociedad en la que estamos. Es cierto que ustedes, estudiantes, en este momento viven muchos cambios, mucho acceso a la tecnología, las familias ya no son las mismas, hay muchos estudiantes que son la primera generación de estudiantes universitarios que tienen mucha presión por terminar, porque ustedes saben que terminar una carrera va a impactar en su trayectoria laboral y que seguramente les va a dar movilidad social a ustedes y a las siguientes generaciones en su familia. Entonces, no es igual un estudiante, visto desde la psicología, que tiene depresión, no aprende igual que el que no tiene depresión. Entonces, la sociología ha investigado qué sociedades son pues más liberales, o aquellas al contrario que tienen muchas reglas, como en Japón, por ejemplo, donde hay mucha presión académica, pero no es la única explicación la sociológica. Los psicólogos también han intentado agotar las explicaciones sobre qué pasa con la familia y la persona que piensa en el suicidio, qué pasa con la herencia, qué pasa con los estilos del afrontamiento, pero no es tan fácil el fenómeno del suicidio. La economía también lo ha estudiado, porque se nota cuando hay una crisis económica y un aumento muy importante en los suicidios, especialmente en los varones, y cuando esta crisis económica mejora hay una aparente estabilización de los datos del suicidio, y también porque el tener muchas deudas económicas y una situación de desempleo pone a las personas en riesgo de desesperanza y de sobrecarga. Y también desde el punto de vista del derecho se ha estudiado, porque si bien es cierto que todos tenemos libertad y autonomía, siendo jóvenes podemos apoyar y tenemos esa responsabilidad de al menos pedirle a otro joven que reconsidere o posponga la decisión. Entonces, la ciencia ha intentado hacer un perfil de quiénes son las personas, pero hasta el momento no se puede predecir con exactitud quién va a intentar suicidarse. Solamente se sabe que los hombres usan métodos más letales, que tienen menos intentos que las mujeres, que hay una cuestión relacionada con el género que tiene que ver con una inhibición emocional, porque los hombres no pueden comunicar cómo se sienten tan fácilmente como las mujeres. Se sabe que hay algunos estados en la República donde hay más suicidios que en otros. Se sabe que hay métodos diferentes con base en los países: el envenenamiento, el ahorcamiento más frecuentes en varones, el uso de pastillas en mujeres. En promedio las mujeres tienen más intentos suicidas que los hombres. Y nosotros seguimos estudiando, además de todo lo anterior, qué pasa con los universitarios. Pero más allá de hacer estudios sobre prevalencia, nuestra gran preocupación es sobre cómo puede un estudiante aprender a detectar señales tempranas. Si ustedes revisan, hay estudios que hacen desde la psicología forense, en donde en Australia entrevistaron después de 24 horas, cuando fallece un joven por suicidio, entrevistaron a todos sus amigos cercanos y a sus familiares, y casi en todas las ocasiones hay al menos una persona de la familia o del entorno inmediato que tenía algún dato de que el joven estaba considerando el suicidio, y eso nos hace pensar que hay posibilidades de prevenir al menos un grupo de suicidios. Entonces, hay algunas cosas a las que hay que estar pendientes como guardianes de emergencias psicológicas. Cada uno de ustedes va a ser un referente en su salón y en su comunidad, y como les decía, algunos factores de riesgo, como que un compañero haya sufrido acoso escolar, un compañero que empiece a estar más aislado, un compañero que esté enojado, que se sienta no tomado en cuenta, que empiece a generar también ira y resentimiento, porque hay un grupo de suicidios de los que no hemos hablado, que no están asociados con depresión, sino aquellos jóvenes que no tienen las mismas habilidades para adaptarse, para socializar, y que pueden tener algunos rasgos de conductas que no acorde con las normas, que se conocen como disociales. Entonces, en México desafortunadamente ya tuvimos un evento en Monterrey en donde un joven comete un ataque escolar, y que casi siempre esos eventos terminan en esta combinación homicidio y suicidio. Entonces, cada uno de ustedes puede ver si un compañero está hablando mucho de armas, está
hablando de venganza, planeando algo, ¿no? Guardando mucha ira, o por el contrario, habla de que es una carga muy fuerte para su familia, que su familia estaría mejor sin él o sin ella, que mejor no hubiera nacido, que este problema que tiene nadie le va a poder ayudar, o que él no puede, que tiene ganas de irse de este mundo, y hay que estar muy atento porque puede ser la única y valiosísima oportunidad para entablar una conversación con un compañero. Ustedes saben que el acceso a los servicios de salud mental en México es complicado. Entonces muchas veces lo que ocurre es que nosotros difícilmente tenemos un psiquiatra cerca, un psicólogo especialista, y eso hace que dejemos pasar algunas conductas, a veces porque las normalizamos y creemos que eso tiene que ver con la edad y que va a pasar con el tiempo, a veces porque algunas personas creen que alguien que amenaza con suicidarse quiere llamar la atención. Lo que está intentando probablemente es comunicar algo que le está molestando. Entonces hay algunas barreras que nosotros como estudiantes de la FES Iztacala podemos empezar a derribar, porque tendríamos que ser los más preocupados por el cuidado o el autocuidado de cada uno de nosotros, porque estamos en especial riesgo. La siguiente, por favor. Entonces, se sabe que el suicidio es un continuum de conductas, es decir, casi siempre alguien que casi siempre está considerando el suicidio no va directamente a un intento, sino que primero empieza a pasar por su mente la idea. Algunos de ustedes o de nosotros, cuando hemos tenido una situación muy complicada, tal vez hemos llegado a pensar, ojalá me muriera, ojalá no tuviera que pasar por esta situación, pero es una idea que pasa. El problema es cuando esa idea empieza no solamente a ser mucho más frecuente y más intensa, sino que empieza a conformarse como una planeación de cuándo lo haría, en dónde lo haría. Y algunos de esos estudiantes empiezan a instrumentar la idea, empiezan a comprar cosas para hacer el acto suicida, empiezan a poner una fecha límite, incluso algunos de ellos empiezan a despedirse de sus compañeros, a regalar sus cosas que son sus pertenencias más preciadas, su teléfono, su gorra, disco, cosas preciadas para un joven, como una manera de despedirse. O empiezan a platicar con una percepción del tiempo limitado, es decir, no sé si yo voy a estar para ese entonces. Y todas esas son señales que tenemos que atender. La siguiente, por favor. Entonces, se han hecho cosas para prevenir. Por ejemplo, en algunos países han cambiado los convertidores catalíticos para que las personas no se suiciden usando los gases que despiden los carros. Se han intentado reducir las dosis de las pastillas que están en casa para que tengamos menos dosis en caso de una emergencia. En el en el continente asiático se ha intentado, por ejemplo, resguardar, no solamente por seguridad de los niños, pero los líquidos o los limpiadores muy agresivos, porque hay una tasa muy importante de suicidios por envenenamiento. Pero, y bueno, el debate alrededor de las armas y la disponibilidad de las armas. Pero estas estrategias no son suficientes. Aparentemente lo que más funciona es el contacto humano y que nosotros formemos una comunidad en la que estamos cuidándonos unos a otros. Entonces, ¿qué es un guardián de emergencias psicológicas? Un guardián es alguien que está en la puerta y que va a impedir que alguien pase por esa puerta. Y como les decía, respetando que el joven tiene derecho a tomar sus decisiones, pero al menos que el guardián esté capacitado para identificar señales tempranas, para motivar de la mejor manera a pedir ayuda y para tener una serie de recursos a donde canalizar al estudiante, que sean preferentemente psicólogos que sean expertos o que utilicen un modelo de terapia basado en la evidencia. Entonces, el resto de la charla tendrá que ver con eso, con platicarles un poco sobre estas habilidades para que cada uno de ustedes, tanto en su salón, en su comunidad, en su casa, sean un guardián de emergencias psicológicas y puedan de una mejor manera apoyar a ustedes mismos como una cuestión de autocuidado, o a un compañero o familiar, o a un paciente cuando estén haciendo su práctica. Entonces, empecemos la siguiente, por favor, por darle el crédito a quien creó esta estrategia. Quinet en el 2007 decía que así como en cualquier universidad, institución, ahora incluso en los centros comerciales haya una unidad de apoyo cardiorrespiratorio en caso de una cuestión cardiovascular,
también sería importante que al menos en los sitios donde hay muchas personas y en puestos muy estratégicos como por ejemplo profesores, personal de la carrera, médicos, trabajadores sociales, directivos en instituciones educativas, tuvieran el entrenamiento en guardianes, porque cuando uno está mucho tiempo en la escuela es una a veces mejor manera que la familia de detectar señales tempranas. Entonces, Quinet sugiere que todos tendríamos que estar capacitados, así como en primeros auxilios psicológicos. Y no necesitamos ser profesionales de la salud mental, no vamos a dar ningún tipo de psicoterapia, ni vamos a exigirle a la persona una cuestión de desahogo. Lo único que vamos a intentar es motivar, porque muchas de las personas, ustedes saben, no se acercan a un profesional de la salud porque hay muchas creencias alrededor de quién va con el psiquiatra, mal entendidas, ¿no? Y se ha visto que especialmente los estudiantes de medicina tienen actitudes negativas hacia recibir ayuda. Entonces, motivarlo no es tan fácil como quisiéramos. Y Quinet sugiere que hay que atender esta necesidad y que las universidades tienen una gran responsabilidad en este asunto. Entonces, pues preguntar sería la primera habilidad que ustedes tendrían que adquirir. Es importante que no le demos vueltas al asunto, que seamos lo más directos en que nos sea posible. En cuanto identifiquemos una señal temprana, más vale ser suspicaces y tal vez equivocarnos a dejarlo pasar porque nos da miedo. Se han hecho estudios en donde los profesores afirman que no saben qué van a hacer si un estudiante les dice que sí está pensando en el suicidio, y por eso lo dejan pasar y ya después es demasiado tarde. Entonces, preguntando directamente, no tienen que tener la preocupación de que si le preguntan y no se le había ocurrido la idea, al estudiante le van a dar ganas de suicidarse. Al contrario, un estudiante al que se le pregunta se va a sentir comprendido, porque muchos estudiantes, y creo que no profundicé en ese punto, hablando sobre sobrecarga, son jóvenes que tienen una trayectoria académica en donde han tenido algunos cambios de escuela, dificultades de aprovechamiento conductuales que han requerido que la familia invierta en ellos más recursos económicos, emocionales, y que ellos mismos, en ocasiones cuando están muy tristes, afirman que su familia estaría mejor sin ellos y no quieren dar problemas. Hace muchos años, cuando se empezó a estudiar el suicidio, se hablaba de que hay jóvenes o hay tipos de suicidio, ¿no? Un suicidio heroico, en donde ellos creen que la familia va a ahorrar mucho dinero y va a tener más felicidad si ellos ya no están aquí. Entonces, si ustedes empiezan a escuchar eso y preguntan, lejos de que el joven se moleste, muy probablemente se va a sentir al menos tomado en cuenta, validar, ¿no?, la situación por la que está pasando, y ustedes estarán en una mejor condición de poder apoyarlo. Nosotros aquí les presentamos algunas, y en el folleto que tenemos pueden revisarlo, algunas ideas de cómo preguntar. Y la lógica que habrá que seguir es al menos intentar indagar si hay ideación suicida, planeación, instrumentación, y que preferentemente no se les pase preguntar si el joven ya ha tenido un intento previo, porque se ha visto que un intento previo es el mejor predictor de que el joven lo va a volver a intentar, especialmente aquellos jóvenes que ya lo intentaron una vez y que su reacción al intento fue una reacción negativa, es decir, que vivieron después del intento y ellos están muy enojados con ellos mismos porque a veces afirman que ni eso lo pueden hacer bien. Entonces, la mejor manera es preguntarle directamente: ¿has pensado que estarías mejor si estuvieras muerto? ¿Has querido hacerte daño? ¿Ya lo planeaste? ¿Ya compraste cosas o ya estuviste haciendo arreglos? Y una última pregunta: ¿lo has intentado en el pasado?, ¿no? Y no intentar alargar mucho la conversación cuando oigan la primera señal temprana. Es pertinente interrumpir la conversación y decirle al joven: necesito hacer una pausa para preguntarte esto que es muy importante, y entonces hacer las preguntas. Después de que el joven nos dé algo de información, sería importante entonces tomar la mayor parte del tiempo de la conversación para intentar persuadirlo a que reciba ayuda profesional. Esto, como les decíamos, es difícil porque
también los jóvenes creen que esto se va a quitar con el tiempo, o porque ellos quieren que se respete su decisión y que no se les diga a nadie, pero uno adquiere cierta responsabilidad cuando conoce ese secreto, y entonces tiene uno que encontrar la mejor manera de intentar motivar, persuadir al joven. Y hemos encontrado, nosotros y otros investigadores que trabajan el tema, que hay un modelo que se llama entrevista motivacional que ayuda mucho. ¿Qué es una entrevista motivacional? Es una conversación en la que nosotros intentaremos con nuestro compañero, con nuestro familiar, con nuestro amigo, escucharlo primero que todo, intentar que él hable más que nosotros, no bombardearlo con preguntas, no amenazarlo, no regañarlo, no rechazarlo, porque es difícil entender a veces que alguien en su muy particular situación no ve ninguna otra posibilidad para resolverla más que el suicidio. Y podemos caer en esa idea de rechazar esa posibilidad y decirle que cómo es posible, cosas que no son la mejor idea. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues intentar hacer algo que se llama entrevista motivacional. ¿Cómo le hacemos? Intentamos simplemente pasar por 4 pasos. Se ha demostrado que si ustedes, por ejemplo, quieren tener una mejor salud bucal, pues hay de 2 maneras. Que les pongan un póster donde sale una dentadura que cuando la ven es muy desagradable a la vista, y que con eso ustedes se asusten y vayan, pero se ha visto que si ustedes infunden miedo a alguien, va más bien a evitar que acercarse a recibir ayuda. Entonces, lo mejor, en vez de asustar, en vez de regañar, en vez de informar y nada más decirle todas las ventajas, o intentar darles consejos de experto de lo que les ha funcionado a ustedes, lo mejor que podrían hacer es nada más hacer 4 cosas, que son: número 1, intentar preguntar si él reconoce que tiene un problema. Entonces, a lo largo de la conversación, la pregunta así: oye, Juan, ¿y tú reconoces que esto es un problema para ti? A veces los jóvenes no lo reconocen, o es un problema para tus familiares, puede ser un problema en términos académicos. Número 2, indagar si el estudiante está preocupado. ¿Qué tan preocupado estás del 0 al 10 por esta situación? Porque ya no estás tan atento, porque ya te cuesta mucho trabajo venir a la escuela, porque ya, aunque estabas muy motivado para estudiar una carrera, ya no estás seguro si la quieres terminar, porque aunque tú querías lograr muchas cosas y tenías muchas aficiones, ya te dedicas a estar toda la tarde en tu casa nada más escuchando música. Eso te hace sentir preocupado, e intentar en la medida de lo posible lanzar la pregunta y escuchar al compañero, no que hable más el que está interviniendo que el otro, porque lo que él necesita es un espacio, pero bien dirigido. Y tratar de cerrar con los últimos componentes, que son: ¿qué pasaría si las cosas no mejoran? ¿Qué pasa si la cosa sigue igual, si tú sigues así de triste, si sigues pensando en el suicidio? ¿Qué cosas vendrían para ti y para tus familiares? Y cerrar la sesión con optimismo. ¿Qué pasaría, Juanito, si por lo contrario tú te empezaras a sentir mejor, si empezaras a recuperar ese optimismo que tenías, esas ganas de estudiar, ese interés por la biología, por la odontología, si encontramos una manera en la que te cambies de la carrera, etcétera? Entonces, reconocer el problema sería lo primero, explorar el nivel de preocupación, la intención de cambiar, que se evalúa primero preguntando: ¿qué pasa si no te atiendes o si no buscas ayuda profesional? ¿Y qué pasa de bueno? El optimismo es el cuarto, si buscas ayuda profesional. Y se espera que esa conversación pueda durar a veces 10 minutos, a veces 15, a veces 30 minutos, y es muy importante no presionar a tu compañero a recibir apoyo inmediato, pero si él está de acuerdo en recibirlo, un guardián de emergencias psicológicas adquiere también el compromiso de acompañarlo en ese momento, pedir una cita por la plataforma del CAOPE por internet, o hacer un seguimiento, es decir, está bien para ti, siempre pidiendo permiso, si en 8 días me dices cómo vas de esta situación, o si lo consideras y yo te acompaño la semana que entra, porque estamos intentando apoyar incondicionalmente y acompañar, ya que nos abrió esta situación en un proceso que es bastante complicado. Bueno, la conversación tendría que terminar con, si el estudiante acepta, referirlo a un servicio de atención profesional.
En la FES Iztaccala afortunadamente tenemos varias opciones. Pueden ir directamente al CAOPE, que está en el primer piso del edificio de gobierno. Siempre hay alguien de guardia. Pueden solicitar una cita a través de nuestra plataforma que está en la página de internet. Ustedes nada más googlean CAOPE, eligen la estrategia crisis, emergencia, atención al suicidio y en menos de 48 horas se les va a asignar a un voluntario egresado. Ahora, si ustedes no es un estudiante del que están intentando ayudar, es importante que conozcan que hay servicios de emergencia para la comunidad como SAPTEL, como el servicio de atención telefónica en la UNAM, y también en casos donde así lo amerite la atención, referir a un servicio de emergencias. Nosotros lo que les pedimos es que conozcan esta información, nos sigan a través de la página de Facebook, nos ayuden a compartir este video porque es la vía que hemos visto que mayor éxito tiene. Y si les parece bien, vamos a cerrar esta conversación con los alumnos que están aquí el día de hoy con algunas preguntas y cualquier duda estamos a sus órdenes en esa página. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Y por ejemplo, si, así un ejemplo, un amigo mío se me acerca y me dice, como, bueno, me da indicios como que se quiere suicidar o que está planeando algo, sí. Y yo ya hablo con él y todo, y le pregunto y resulta como que sí va para allá, pero no quiere recibir ayuda, entonces ¿qué hago? O sea, ¿me quedo ahí o lo dejo o qué hago? Sí, es importante saber, recientemente en la UNAM tuvimos un caso en donde uno adquiere cierta responsabilidad cuando está en presencia de otro alumno que lo está intentando. Nosotros aquí en la FES Iztaccala tenemos un servicio de emergencias médicas y también está Seguridad UNAM. Entonces, si ustedes están viendo que está intentando, ya intentaron disuadirlo, si bien es cierto que él es libre, nosotros estamos obligados a pedir ayuda externa. Entonces sí estaremos autorizados a solicitar ayuda por parte de Seguridad UNAM o del servicio de emergencias médicas del que esté a la mano para apoyarlos. Ya hemos tenido casos desafortunadamente, pero afortunadamente porque hemos podido detener eventos así. En la FES Iztaccala tenemos además un componente del que no hablé, que es el acceso a las sustancias. Entonces sí es muy importante la respuesta rápida si un estudiante ya consumió alguna sustancia y está en riesgo. Y la prioridad en ese caso, cuando hay sustancias de por medio, es hospitalizarlo. Okay. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasa si por el contrario la persona no quiere atentar contra su vida, sino que yo tengo algún compañero que tiene, como decía, comentarios sobre que odia a alguien o quisiera hacerle daño a alguien más? Ok, pues en este caso, pues también respetando esta parte de libertad y de autonomía, tenemos que reconocer que puede significar un riesgo, ¿no? Importante. Entonces, en este caso sí sería importante al menos intentar motivarlo para que reciba ayuda, porque muchas de las veces son jóvenes que han recibido acoso o que tienen una gran dificultad para resolver problemas interpersonales y que entonces ven como única posibilidad, que es un estilo muy primitivo de afrontar, desaparecer al otro, ¿no? Entonces, obviamente los psicólogos estamos como un poco más sensibilizados, pero sí sería importante hablar con él en primer lugar y en segundo lugar también sería importante buscar ayuda en alguien más, en un profesor, en el jefe de carrera, porque puede significar un riesgo para la comunidad. ¿Qué pasa si la persona que quiere atentar contra su vida padece también de alguna fobia y no quiere salir de su casa? Ok. Afortunadamente ahora las estrategias de atención vía telefónica hay muchas posibilidades que son bastante buenas. Entonces, lo importante es que si él se quiere tratar y un trastorno de la ansiedad hace que esté aislado, hay personas que no quieren salir ni de su cuarto, que se intente empezar el trabajo desde una línea telefónica. Incluso nosotros no nos atrevemos más que a recomendar los servicios que conocemos, que son la Cruz Roja y el servicio de la Facultad de Psicología de la UNAM, que les vamos a poner en los comentarios los teléfonos, pero ese puede ser el primer canal para después lograr sacarlo a un servicio cara a cara. ¿Cómo sería la forma adecuada de acercarse a alguien que ya está en un intento suicida? Supongamos que ya está varado en la azotea y ya fuimos a hablarle al de seguridad y en lo que sea se moviliza todo. ¿Cómo me puedo acercar a esa persona? Claro, pues siempre siendo muy cuidadosos porque
tenemos que respetar que aparentemente la persona ya está decidida, ¿no?, a tomar la decisión. Entonces, generalmente es mejor idea conocer su nombre, llamarlo por su nombre, preferentemente pidiéndole permiso, ¿no? Entonces, Juanito, soy Carolina, soy estudiante de psicología, tomé un curso, como en una intervención en crisis, ¿no? Te presentas, le dices qué sabes hacer, soy egresado de la carrera de psicología, soy un estudiante, yo sé que estás tratando de validar, ¿no?, por un momento difícil, respeto tu decisión, sin embargo, y entonces empiezas a hacer una intervención de entrevista motivacional, haciendo un poco el tiempo para que pueda llegar el apoyo que nos ha pasado hacia aquí. Sin embargo, yo quisiera que al menos me escuches, ¿no?, un momento, y que pospongas esta decisión y entablar una conversación. Y se ha visto que muchas de las veces solamente validando su autonomía, su independencia, ofreciendo estar ahí incondicionalmente y respetando su decisión, pero que al menos considere esta posibilidad de postergarlo 1 minuto, 2 minutos. Se sabe que las conductas muy impulsivas tienen 2 minutos en donde son prioritarios para poder detenerlas. Entonces, si nosotros logramos al menos retener una conversación de 1 minuto o 2, baja la impulsividad y es más probable que el tiempo para que llegue la ayuda se termine, ¿no? Gracias. ¿Qué sucede si de pronto yo platico con mi compañero, le expongo como estas alternativas y no la rechaza y se enoja conmigo y deja de hablarme? Okay. En una balanza es mejor, no vas a perder la amistad, muchas de las veces ese amigo va a regresar, pero tú tienes una responsabilidad de atenderlo. Entonces, muchas de las familias a veces, porque su hijo o el alumno, ¿no?, el profesor, porque se vaya a enojar o esté irritable, prefiere evitar el tema. Hay muchas familias que tienen un nivel alto de evitación del conflicto y no afrontan directamente las cosas. Pero sí tenemos una responsabilidad de que yo lamento, y siempre siendo como muy, ¿no?, de pedir permiso. Yo entiendo que te enojes, lo lamento mucho, yo estoy aquí para ti incondicionalmente. Si no es en este momento, cuando tú lo necesites y cuando estés decidido, yo te acompaño, o yo te hago ahorita la cita en este momento. Y entender que está pasando por un momento difícil, tampoco tendríamos que tomarlo como muy personal, ¿no? Simplemente, entre muchas otras problemáticas, tal vez también esa sea diferenciarse, ¿no? Demostrar que él o ella quiere lo que logra, lo consigue, pero en una balanza es mejor sí hacer una entrevista a dejarlo pasar para evitar el conflicto y salvar la relación. Es mejor salvar la vida que salvar la relación. Sí. ¿Qué sucede si la familia de ese conocido sabe que yo cuento con los conocimientos como guardián de emergencias psicológicas y recurre a mí y me pide que vaya directamente a su domicilio? Okay. ¿Qué se responde? Sí, pues muchos de nosotros nos pasa eso, somos el único referente en la comunidad, en la calle, en la familia, y de alguna manera adquirimos ese papel. Yo creo que como no vamos a dar psicoterapia, hay reglas, ya lo verán los que están estudiando psicología, no podemos atender a nuestros familiares, ni a nuestros alumnos, ni a nuestros conocidos, por cuestiones de que el proceso no funciona bien, pero en este caso no vamos a dar ningún proceso de terapia. Lo único que vamos a hacer es a evaluar si hay señales de alerta, a motivarlo, y quizá tendremos que ser un poco más cuidadosos en el momento en el que hagamos la intervención, de aclarar esto al vecino, al amigo, al familiar, y decirle: de ninguna manera quiero que te sientas obligado a comentarme por lo que estás pasando. Y es muy responsable de tu parte decir: yo solo soy un estudiante, no sé tratar estas conductas, pero lo que sí sé es que puedes tomar ayuda, que hay ayuda altamente especializada, hay ayuda gratuita si eres un estudiante de la UNAM, y puedo al menos darte una serie de recursos que puedes, o acompañarte si tú lo necesitas. No necesito saber qué está pasando si tú así no lo quieres, no es necesario, pero sí es importante que sepas que estas conductas son muy frecuentes en los jóvenes, que este es un momento muy valioso para atender algo que quizá ya lleva mucho tiempo gestándose y que yo conozco con quién podemos ir. Y siendo muy claro sobre las expectativas de la intervención, creo que eso generaría menos problemas. Gracias.
¿Cuál es la manera de intervenir con una persona que detectas que está en riesgo por sus conductas, por lo que puedes observar, pero no la conoces, no, es más, ni siquiera te sabes su nombre a lo mejor, pero has estado en contacto con él y puedes detectar que es una persona en riesgo? ¿Sí? Pues hay que ser bastante valientes para ser guardianes. Entonces es mejor arriesgarse y exponerse a la posibilidad de ser rechazado a dejarlo pasar, porque así como a ti te pasa eso, puede ser que a otros más les pasen, pero no han tomado una conferencia de estas características. Entonces yo creo que siempre siento, les repito, muy respetuoso, ¿no? Entonces, Juan, eres mi compañero, no te conozco, quisiera hacerte un comentario si me lo permites, ¿no? Y entonces empezar siendo muy cuidadoso con cómo vas a describir sus conductas, ¿no? Pero sí yendo directamente al objetivo, ¿no? No desviando la conversación. Yo te he visto en las clases, hemos sido compañeros y quiero preguntarte directamente, ¿has pensado en atentar contra tu vida? Porque no quieres hacer una entrevista ni una historia clínica ni nada por el estilo. Lo único que quieres es decirle, yo conozco a dónde podrías ir si es que tú lo necesitas y yo estaré dispuesto a acompañarte o a esperarte, o cuando tú quieras yo aquí estoy. Esa es la única labor. No quiero necesariamente ser tu amigo ni nada más, ¿no? Y siempre es mucho mejor hacerlo que dejarlo pasar. Pues si les parece bien, les pedimos que nos ayuden a compartir este video porque es la mejor manera de informarse, y cualquier cosa que nos busquen en la página de Facebook. Muchas gracias.